aquellas zonas grises que nosotros al navegar eh, encontramos muchísimas dudas. Entonces, una de las cosas que quizás llama mucho la atención es el cierre del proyecto cuando se estudia de manera académica. Y lo digo porque después de haber recorrido 48 procesos en el nuevo PMBOK, llegar al último proceso que es cierre de proyecto, llega uno casi que cansado estudiando y dice, no, es muy sencillo, ¿no? Entonces cerrar el proyecto fácil. Sencillamente tomar todo lo que es el acta de constitución y todas las entradas, aplicarle nuestras técnicas y herramientas que viven ahí y sencillamente pues hacer la transferencia y cerrar. Pero lo cierto es que cuando estamos en la realidad, cuando estamos en el campo, no solo esto aplica a los proyectos de construcción, sino a los proyectos de cualquier índole, porque el PMBOK es de aplicación general. Eh, Nos encontramos con muchísimas dificultades. La primera es toda la sensación que hay de incertidumbre, las emociones en el equipo del proyecto, porque cuando finaliza un proyecto como es un esfuerzo temporal emprendido para crear un producto o servicio único y las características que tiene inicio y que tiene fin, finalizar es un tema de desprendimiento, es un tema de dolor y sabemos nosotros lo que duele partir, lo que duele separarnos, sobre todo si hemos logrado grandes cosas. Por eso hemos querido dedicarle al cierre del proyecto, conectado con la transformación del equipo, esta sesión especial. Entonces, bienvenidos todos, muchísimas gracias por su asistencia, por participar y por acompañarme en esta aventura. Quiero arrancar con este pasaje bíblico. Creo que una de las cosas que he visto es que cuando se hace eventos del PMI para confeccionar sus diversos estándares, se hacen los mega workshops, los famosos mega workshops. Entonces todos los voluntarios, expertos, se reúnen en un gran taller y nos dan la inducción y, y ponen muchos libros sobre la mesa, ¿no? Todos los libros con los que se redactan las preguntas, con los que se redactan los estándares, porque finalmente lo que se hace es hacer un compendio de mejores prácticas o de buenas prácticas. Y creo que uno de los libros que colocan ahí precisamente es la Biblia, porque la Biblia tiene muchas enseñanzas de proyectos. Entonces quise arrancar el cierre, como Dios terminó ese gran proyecto que es cerrar, que es terminar de hacer el mundo, ¿no? Entonces dice Génesis, Dios vio que todo cuanto había hecho era muy bueno. Y atardeció y amaneció y fue el sexto día. O sea, finalizó el proyecto. Pero falta el séptimo día. Vamos a hablar de eso. En la temática hoy vamos a tratar tres aspectos. El primero, ¿por qué cerrar? El segundo, las buenas prácticas en el cierre de proyectos. Vamos a hablar de las lecciones aprendidas y finalmente pues haremos las conclusiones. Antes de continuar, quiero pedirles por favor que vamos a desarrollar toda la charla primero y las preguntas las pueden escribir ahí por el chat y al final hacemos una sesión de preguntas y respuestas y así finalmente concluiremos el ejercicio. Entonces la pregunta con la que iniciamos es ¿por qué cierre? Bueno, si el objetivo del proyecto fue cumplido, se debe detener su generación de costos para garantizar el cumplimiento de la promesa de valor del caso de negocio. Siempre debemos tener en cuenta la promesa de valor. La promesa de valor hay que monitorearla y si dijimos que el valor presente neto, la tasa interna de retorno, la relación costo-beneficio, si hicimos alguna promesa allá, fue hecha con un supuesto, fue hecha con unos datos de entrada y eso debemos procurar mantenerlo higiénicamente, actualizarlo y si nosotros alteramos y no cerramos cuando tenemos que cerrar, el caso de negocio se altera y la promesa de valor se altera. No hacerlo
implica seguir pagando salarios con cargo al proyecto. Y seguir pagando salarios implica aumentar el costo del proyecto. No hacerlo implica continuar con gastos de servicio de permanencia. No solamente son los salarios los que se pagan, los que afectan el costo, el presupuesto, sino también las personas tienen que alimentarse, requieren el consumo de recursos, y todos esos servicios de permanencia son gastos, son costos que van aumentando el valor del proyecto. No hacer el cierre implica acarrear costos propios de la operación, de OPEX, y eso nos puede meter en un lío no solamente tributario, sino jurídico también, porque estamos de alguna manera subsidiando los gastos de operación con costos del proyecto. O sea que no hacerlo implica violar normas legales al mezclar CAPEX y OPEX muy bien diferenciados en las normas de contabilidad. No hacer el cierre implica relevar a la operación de sus responsabilidades. Todos sabemos que si hay alguien que tenemos que hace nuestro trabajo, pues empezamos a tener una zona de confort. Y cuando el proyecto y el equipo del proyecto empieza a hacer cosas de la operación que son responsabilidades, termina prácticamente relevando de esas responsabilidades a los jefes funcionales. No hacer el cierre implica nunca tener el valor real del proyecto y corromper el caso de negocio. No hacer el cierre en el momento indicado implica no tener claro la razón costo-beneficio. Es decir, aquí como haciendo analogía a la película famosa Never Ending Story, significa una historia sin fin, significa una historia sin final. Y ya no estamos hablando de proyecto, porque una de las características importantes del proyecto es que es un esfuerzo temporal. No hacerlo, no cerrar un proyecto, es no detener una hemorragia que puede afectar los signos vitales de una organización. Porque no solamente se desordenan los roles, no solamente se desordenan las responsabilidades, sino que también los costos del proyecto empiezan a perder su sentido, su organización, y finalmente podemos tener muchísimos problemas con la revisoría fiscal o los entes de control. Entonces, la pregunta que nos hacemos a esta altura de nuestra charla es, si eso es tan importante, ¿cómo podemos asegurarlo? ¿Cómo podemos cerrar un proyecto siguiendo las buenas prácticas? Entonces, arranquemos con una definición. Cerrar el proyecto implica finalizar todas las actividades para el proyecto. Es asegurar que todo esté completado. Por eso, una de las entradas importantes del proceso 4.7, que es cerrar el proyecto fase, es la que proviene de 5.5, el proceso de validar el alcance, que son los entregables aceptados. No son solamente que estén terminados, que estén completados, sino que ellos estén validados y aceptados y haber pasado por todos los protocolos de control de calidad. El beneficio clave de este proceso es archivar toda la información del proyecto en forma ordenada, es un final ordenado. O también archivar la información de una fase cuando estamos hablando de fase. Otro beneficio importante es que ayuda a completar el trabajo planificado. A veces solo nos enfocamos en los entregables de valor, y no solamente son los entregables de valor, muchas veces sabemos que completar el apartamento, que es el objetivo del proyecto, no lo es todo. También es contar con los planos, contar con la información contable, contar con todo lo necesario que fue prometido en el momento del proyecto. Otro beneficio clave es asegura la liberación de los recursos de la organización. Aquí me refiero no solamente a los recursos físicos, sino también el talento humano. Es decir, este proceso es tan importante
que se hace una única vez o en puntos predefinidos en el proyecto. Para ello, tenemos en el PMBOK la presentación de los procesos de cierre, que persigue la formalización de la aceptación del proyecto o de una fase y una organización de un final ordenado. Y eso lo hacemos con ese proceso que estamos hablando hace algún rato, 4.7, cerrar el proyecto fase, que pertenece al área de conocimiento, gestión de la integración. En algunas ocasiones se pregunta mucho y hay muchas interrogantes al respecto, ¿por qué se llama integración? Y precisamente se encuentran muchísimas respuestas y muy lógicas y sensatas y aplicables. Una de ellas es porque al principio todo está disperso, hay que recolectar información, hay que recolectar requisitos, hay que lograr acuerdos, hay que integrar recursos, hay que integrar organizaciones. Y cuando ya estamos desarrollando los planes, entonces hay que integrar los planes de gestión. Todos sabemos que los planes subsidiarios, algunos son gestión del alcance, el plan de gestión del alcance, el plan de gestión del cronograma, el plan de gestión del costo, el plan de gestión de la calidad, el plan de gestión de los recursos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones y stakeholders. Sin comentar, pues también sin dejar de comentar el plan de gestión de la configuración, el plan de gestión de requisitos también. Entonces, por eso se llama integración y por eso cerrar el proyecto fase es el punto que integra todo para poder al final cerrar el proyecto. Si recordamos el ciclo genérico propuesto por Morris, observamos que los proyectos tienen unas fases que son iniciación, organización y preparación, ejecución y cierre. Y cada una de las fases, la característica de un ciclo de vida es que tiene un entregable o varios entregables. En esta ocasión, en la lámina que ustedes aprecian, observan entregables principales. No quiere decir que sean los únicos, pero todos sabemos que el entregable principal de la iniciación es el acta de constitución, en donde se acuerda el inicio y donde se le da el poder al director de proyectos. El entregable de mayor valor en la organización y preparación es un documento muy importante que es el plan para gestionar el proyecto. Y los entregables aceptados son los productos de la ejecución. Y bueno, el producto del cierre lo menciona como los documentos del proyecto archivado. Bueno, ver esto así, como solamente los documentos del proyecto archivado, parece muy sencillo y únicamente hacer la recolección de todos los documentos, de todos los archivos del proyecto e indexarlos y almacenarlos y hacer disposición de ellos. Pero realmente el cierre es mucho más allá. Aún recuerdo un instante en donde me asignaron el cierre del primer proyecto y bueno, me sentía bastante contento, pero rápidamente después de esa felicidad vino la incertidumbre, es al igual que las frases de Tocqueville. Vienen los interrogantes: cómo cerrar, cómo hacerlo en forma ordenada, cómo aplicar las mejores prácticas o las buenas prácticas. Y bueno, de eso se trata lo que vamos a ver a continuación. Nuestra charla se llama Cierre del Proyecto, pero tiene una parte importante que apalanca todo y que nos conecta con la emoción de esta fase, la mezcla de emociones que tiene el cierre. Y es la teoría de Bruce Tocqueville, que fue retocada por allá en 1985 con la última fase, que es la disolución, porque también le faltaba el cierre, ¿no? También Tocqueville pensó y algunos aportantes le sugirieron, falta algo en las fases. Bueno, todos los equipos de proyectos, conformados obviamente por personas, tienen 5 fases por las cuales se transitan, se viven
Y no solamente es una vez, también se pueden repetir varias veces cada vez que hay un cambio, cada vez que hay una situación de crisis. Volvemos nuevamente a repetir cualquiera de esas fases, pero ellas son formación, turbulencia, normalización, desempeño y disolución. Bueno, en la formación eh, el equipo se integra. Algunos se conocen, algunos no. El conocer a los integrantes del equipo ayuda muchísimo porque ya se tiene una confianza. Entonces eso ayuda a que el asunto fluya muy rápido. Pero cuando no se conocen, el asunto empieza a tener dificultades para arrancar. Todos sabemos que una famosa ley de Newton es todo cuerpo tiende a permanecer en el estado en que se encuentra. Y si antes del equipo no hay nada, sino que hay individuos solos, aislados, ellos tienden a pensar y a actuar y a seguir comportándose en forma individual. Entonces, en la formación es cuando los miembros del equipo se encuentran, empiezan a interactuar, y ahí es muy importante desarrollar actividades para fortalecer el espíritu de equipo. Y esa fase hay que dedicarle tiempo, hay que aplicarle muchas técnicas y herramientas. Ahí es donde hay que hacer mucha gala de lo que hemos hablado en muchas ocasiones como las habilidades blandas. Y posteriormente a esa fase viene la turbulencia. Bueno, ya nos conocemos, tenemos confianza y todo, pero bueno, hay que hacer un trabajo. No vinimos solamente a ser amigos, sino que también vinimos a cumplir una promesa de valor que fue expresa en el acta de constitución. Allí es donde salen los primeros interrogantes, ¿no? Porque todas esas generalidades que están puestas en el Project Charter hay que detallarlas en un plan. Y entonces empezamos a preguntarnos muchas cosas y hay conflictos de personalidad, conflictos de poder, y empieza la parte de la turbulencia. Tenemos que estar muy pendientes como directores de proyectos, como profesionales, para actuar, para intervenir y entender que los conflictos que fluyen aquí, que surgen aquí, no son conflictos, problemas de las personas, como muchas veces nos han dicho y hemos escuchado. Bueno, ese problema es de A y de B. Nosotros no nos vamos a meter. Realmente cualquier problema que haya entre los miembros del equipo es problema del equipo porque va a perturbar en la motivación y el rendimiento del equipo. Pasamos a la tercera fase, que es la normalización. En la normalización es como aquello de después de la tempestad viene la calma, y por arte de magia, por propio conducta, por la propia conducta del ser humano, por la magia del tiempo empieza a normalizarse la situación. Por eso el nombre de la fase. Y sabemos que tenemos que, a pesar de todo lo que sentimos, los conflictos que hay una gran responsabilidad por arrancar y hacer el trabajo y por cumplir la promesa de valor. Entonces pasamos a la fase de desempeño. Realmente es la fase en donde a pesar de que en la normalización se empieza a ver algo de productividad, a incrementarse en el desempeño, es donde ya la curva de experiencia del equipo se ha desarrollado lo suficiente para que tengamos las mejores productividades en el proyecto. Y bueno, y cuando estamos en el mejor momento, obviamente se terminan los entregables y hay que disolver. Entonces ahí nuevamente está la fase de cierre, la disolución. Toda esa emoción que teníamos por haber alcanzado metas, objetivos, hitos en el desempeño, se empieza a convertir en frustración porque se nos va a acabar el trabajo, porque nuestro futuro personal no está definido, porque tenemos que abandonar un grupo, porque debemos dejar de trabajar con personas, y a veces nos traiciona el sentimiento allí y empezamos a dilatar la desmovilización de personal. Pero finalmente lo que debemos hacer es un manejo responsable de esa disolución. Esas son las fases y es la transformación que debemos tener en cuenta como una buena práctica. Ser conscientes de que todos los equipos pasan por esas 5 fases ayuda muchísimo a administrar los sentimientos, y si administramos los sentimientos podemos lograr una buena motivación. Y si logramos una buena motivación,
podemos desarrollar los proyectos sin crisis y podemos terminar un proyecto dejando muy buenas relaciones. Muchos proyectos finalizan y personas se van resentidas, se van muy disgustadas con la organización y con personas en especial, porque sienten que no debieron salir o no debieron ser los primeros o no les tocaba el turno, y porque entregaron lo mejor para el proyecto. Y hoy, en el cierre, cuando ya todo está hecho, ahora me convierto en desechable. Esas son frases que hemos escuchado, que escuchamos muy comúnmente en esta fase. Por eso nosotros como profesionales debemos tener mucho cuidado en cómo terminar. Cómo terminar. Bueno, me imagino que ustedes en las relaciones también de pareja que han tenido la terminación, puede dejar una enemistad o puede dejar también una amistad. La forma como terminemos implica también un impacto en el futuro y también puede evitar una demanda. Bien, o sea que si vemos la siguiente gráfica, en el lado superior vemos el comportamiento de los individuos, en donde se preguntan en cada fase cómo encajo, cuál es mi papel, qué esperan de mí, cómo puedo ejecutar mi papel y qué sigue, ¿no? Y cuando nos hacemos todas esas preguntas, generalmente las hacemos en nuestra mente. Y cuando hacemos esas preguntas en nuestra mente, estamos solos y empieza a inundarnos la ola del terror, la ola del temor, la ola del nerviosismo, y a veces nos ocultamos bajo la máscara de un mal genio, de personas introvertidas cuando no lo somos. O sea que debemos transitar a esta parte que está aquí abajo, que es a comportamientos de equipo. Y fíjense que nada más preguntarnos de una manera colectiva, ¿para qué estamos aquí? No, ¿para qué estoy aquí? ¿Cómo lo hacemos en lugar de cómo lo hago? ¿Quién hace qué en lugar de que, no sé? Podemos acordar funcionar como equipo, podemos realizar el trabajo, cómo podemos ayudarnos. Nada más preguntarnos en forma colectiva esos interrogantes hace que dominemos el miedo. ¿No? Tener miedo es normal, pero el miedo es mayor cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos como individuos. Cuando estamos juntos, somos un poco más valientes o tenemos menos miedo. Entonces la invitación es a que recordemos a la gente que sabemos que tienen interrogantes, que tienen temores, pero que lo bueno es que hay un equipo que los puede soportar. Bueno, aquí realizamos un sketch acerca de lo que es el cierre del proyecto y las referencias que hay en el PMBOK. Lo hemos dividido en tres factores, en tres componentes. Lo primero es, para el desarrollo de las actividades o las actividades desarrolladas, tenemos que consultar en la sección 3.7 y 4.7. Grupos de proceso de cierre, está toda la documentación, toda la teoría que podemos encontrar para poder adelantar esas actividades a desarrollar en la fase de cierre del proyecto. Y en 4.7 lo voy a comentar un poco más adelante. Está descrito el cierre del proyecto fase, sus entradas, sus técnicas, herramientas, sus salidas y los beneficios también. Y hay algunas definiciones asociadas a qué no. En la segunda sección, en lo que está dibujado de color verde, están cómo manejar los asuntos críticos a ser gestionados en esta fase de cierre. Y allí lo podemos encontrar en tres secciones bajo el título de actualizaciones a los activos de los procesos de la organización. Es muy importante entregarle a la organización el nuevo valor. Cuando hacemos un proyecto, no solamente le entregamos valor a la organización y aumentamos su valor en libros, sino que también el conocimiento aumenta, sino también la parte de archivos aumenta, sino que también las personas quedan con experiencia. Entonces, esos tres secciones numerales nos pueden ayudar a encontrar herramientas necesarias cuando estemos frente a ese momento crítico
de manejar los asuntos críticos a ser gestionados en la fase de cierre. Y por último, ahí tenemos 9.131, el plan de gestión de recursos, específicamente en un aparte que se llama el control de recursos físicos. Cuando terminamos un proyecto, sobran materiales, sobran equipos, algunos equipos de construcción que fueron comprados específicamente para ejecutar una labor, porque el análisis comprar o hacer, así lo daba. Entonces, al final hay que hacer una disposición de ellos. Allí en 9131 encontrarán información que ayuda a cómo hacer unas guías, cómo hacer un mejor control de recursos. Y lo último, una cosa que hemos destacado en la charla, la transformación del equipo. Eso lo encontramos en 9131, que es el plan de gestión de recursos, específicamente en cómo gestionar los recursos. Lo escribimos en el plan de gestión y aquí debemos ser muy juiciosos y cumplir lo que escribimos aquí y adicionar, ajustar bajo el gerenciamiento de cambios, si es que hay que hacerlo, si no pertenece al plan de gestión de la configuración, para poder garantizar de que los recursos sean liberados de manera responsable. Y hablamos de liberación porque los recursos pueden tener, cuando hablamos de recursos humanos, el talento es lo que puede hacer una persona. Las personas pueden ir ya sea a otros proyectos, darse asignaciones a futuros proyectos. Y también hay algo muy importante que algunas organizaciones poco hacen, porque el plan de reconocimiento lo hacen durante y al final no los hacen. Entonces es importantísimo dejar algo para el final. Eso ayuda a que la gente tenga alguna reserva para poder aguantar a conseguir otro empleo, otro proyecto. El plan de reconocimientos. Bueno, aquí en esta lámina pueden ustedes observar, lo llamo como lo que hay que poner en el escritorio, ¿no? Cuando vamos a cerrar el proyecto fase. ¿Qué necesitamos? Necesitamos el acta de constitución. En el acta de constitución está la promesa de valor, está también los criterios que definieron si el proyecto iba a ser exitoso o no. La firma del acta de constitución, ese documento firmado, me va a ayudar a mí a dirimir cualquier conflicto, cualquier diferencia que tenga para la aceptación de los entregables. Recuerden que una salida muy importante, y diría una de las más importantes, es la transferencia del producto, la transferencia del servicio o la transferencia o del resultado final. Entonces está el acta de constitución, el plan para elección de proyecto y todos los documentos del proyecto. Están también los entregables aceptados que provienen, como lo dije anteriormente, de validar el alcance, ese proceso 5.5 que ya ha pasado por el control de calidad también. Están todos los documentos del negocio en donde destacamos el caso de negocio, el plan de gestión de beneficios y también los contratos, los acuerdos. Aquí antes le llamaban contratos, ahora el término es mucho más genérico. Es conveniente que sea así porque a veces no es un contrato sino un convenio. Entonces le llamamos acuerdos. Cuando tenemos convención colectiva, por ejemplo, de los trabajadores, es un acuerdo que hay que tenerlo como entrada. Y por último, dos entradas muy importantes para hacer el cierre del proyecto fase, que son los documentos de las adquisiciones. Recuerden que el PMBOK cuarta edición, quinta edición, traía por allá un proceso para liquidar las adquisiciones. Y aquí cuando desapareció nos sentimos un poco perdidos, pero eso está muy bien sincronizado, está muy bien pensado. Lo que se le está dando es mucho más poder al proceso de cerrar el proyecto fase. Y finalmente están los activos procesos de la organización. Tres técnicas importantes y herramientas, no son las únicas, pero las más importantes en el compendio de las mejores prácticas son juicio de expertos. Esto no lo podemos hacer solos, lo hacemos también con el experto en la parte legal, con el experto en la parte de adquisiciones, con el experto en la parte ambiental, con los expertos que determinemos en el ejercicio del proyecto que son necesarios para poder cerrar de manera exitosa el proyecto. Los análisis que hay que hacer de toda la documentación, de todas las variables, las tendencias, las regresiones, el análisis de las desviaciones
Y obviamente vamos a tener que hacer muchísimas reuniones para poder garantizar, no solamente con el cliente, sino también con proveedores y también con el resto del equipo de proyecto. Y las salidas son 4. Miren aquí, actualizaciones a los documentos del proyecto, en donde hay uno muy importante que se llama registro de lecciones aprendidas. Todo converge hacia acá. Recuerde que hay un proceso que se llama la gestión del conocimiento, realizar la gestión del conocimiento. Y acá es la forma como cerrar el proyecto fase, recoge el producto derivado de ese proceso. Y está la transferencia del producto, servicio o resultado final. Y hay un informe final que es como el libro del proyecto. Y las actualizaciones a todos los activos de los procesos de la organización, que más adelante voy a comentar cómo es eso en la realidad. En síntesis, el cierre incluye actividades de entrega en custodia, de carácter financiero, de carácter técnico, de carácter administrativo, de carácter legal y de la parte documental. Aquí es bien importante tener las personas idóneas para que manejen la documentación de forma ordenada, porque posiblemente un documento que se extravíe 1 o 2 años después o 6 meses después puede vernos en aprietos y sacarnos de otro proyecto en donde estemos para que vengamos a solucionar inconvenientes con requerimientos de entes de control. Entonces ahí están algunas actividades, algunas cosas que se hacen en entrega en custodia, que son la entrega en custodia de los activos industriales. Obviamente también activos no industriales. Por ejemplo, el taladro que quedó, eso es un activo no industrial. Activación de los inventarios, el manejo de los inventarios. Hay que entregarle los inventarios que le sirven a la operación también. En la parte financiera está la capitalización, algo muy importante. El cierre de la facturación en la capitalización. Como quiera que hay poca información en el PMBOK, es muy importante hacer un zoom y lo voy a hacer de alguna manera más adelante en mi presentación. En la parte financiera también está el cierre de la facturación, no dejar ninguna factura pendiente. Recuerden que toda factura, si no se paga, y si realmente se debe, va a generar intereses que posteriormente va a tener un impacto financiero. Y también hacer el cierre en el sistema contable. En la parte técnica tenemos las pruebas de desempeño, los cierres dependientes. No siempre queda todo 100%, sino que hay cositas menores que se pueden ir deteriorando mientras entregamos al cliente. Entonces, existen muchas metodologías para manejar los pendientes del proyecto, los famosos punch lists, las listas de pendientes y clasificándolas en forma adecuada mediante aquellos que se necesiten para entregar, que sean impeditivos para entregar o para arrancar, aquellos que se pueden solucionar una vez arrancadas y hay un tiempo importante para ellos. Existen muchas metodologías tipo A, tipo B, tipo C, etc. También en la parte técnica tenemos los soportes de QAQC, muy importantes porque si hay un incidente, una fatalidad posteriormente, una explosión, algo catastrófico que suceda, van a buscar cómo fue, si existió el control de calidad, los recibos, los protocolos. Entonces, tener esto nos releva de mucha responsabilidad. También las licencias, si es que tuvimos que adquirirlas, o también las garantías, las pólizas, y también hace parte de la parte administrativa. Arranco en la parte de cierre de contratos, subcontratos, la parte de cierre de órdenes de compra, la parte de activación de pólizas ante los siniestros. A veces tenemos cosas que se deterioran y que tuvimos que comprarla varias veces, entonces activar las pólizas nos va a proteger y nos va a devolver parte de los recursos gastados. El manejo de sobrantes y excedentes también. En la parte legal, 2 cosas muy importantes. Todos los reclamos en la parte comercial y en la parte laboral. Y en la parte de evaluación de beneficios, no nos olvidemos que la evaluación ex post hay que hacerla y también garantizar la proveniencia de valor en la parte financiera y en la parte no financiera. Por eso, por todo lo que está en juego, por los altos intereses, el cierre del proyecto requiere de una planeación. Algunos dicen con mucho sentido
que el cierre de un proyecto es un proyecto en sí. Y como tal debe hacerse una planeación adecuada. Debe tener su EDT, debe tener su programa especial, debe tener una organización con roles y responsabilidades claramente definidos, debe tener también un presupuesto. Esto que ven ustedes es una estructura general. Cuando estamos en un proyecto de construcción en donde hay precomisionamiento, comisionamiento y arranque, podemos dividir el proyecto en cuatro grandes grupos: lo que es ingeniería, compras y construcción, lo que es precomisionamiento, comisionamiento y arranque, ahí se escribe como PCS, lo que es la parte técnica y administrativa y lo que es la transferencia y custodia. Y ojalá pudiéramos colocar un líder en cada uno. Obviamente eso dependerá del tipo de proyecto, de la magnitud, de la complejidad, pero nunca debemos perder de vista que son cuatro responsabilidades que hay que asegurar. Y ahí está descrito en cada uno, en EPC y en TCS está escrito muy similar. Hay que hacer el cierre de la ingeniería. ¿Cuántas horas, hombre, de ingeniería se tardaron? ¿Cuáles son los documentos de ingeniería? En la parte de procura, las órdenes de compra, los reclamos a los fabricantes, los subcontratos, los seguros. La parte de control de proyectos, todos los documentos para poder posteriormente en otros proyectos utilizarlos como parte del banco de lecciones aprendidas o activos de los procesos de la organización. Los Technical Service Agreements, todos los acuerdos de servicios técnicos que se hayan hecho, los servicios, los licenciadores, todos los reclamos. Igualmente la documentación técnica, porque cuando hayan fallas, hayan problemas, van a tener que buscar los troubleshooting, van a tener que buscar asesorías, van a tener que buscar información que ayude a resolver el problema, y lo van a encontrar si hacemos un manejo adecuado y un cierre adecuado de la parte técnica. Es decir, también tenemos los soportes técnicos a reclamos, las lecciones aprendidas y el informe final. En algunos proyectos, sobre todo en de plantas industriales, tenemos las famosas pruebas de aceptación o pruebas de desempeño. Eso es algo así como validar el alcance también ahí. Y finalmente hacer un documento que le llamamos libro blanco, porque le llaman blanco porque es muy objetivo, no tiene colores, sino que aquí vamos a tratar de colocar las cosas como fueron realmente. Y abordando en la parte técnico-administrativa, todo lo que es inventarios de equipos de construcción, las licencias y los permisos para operar o para la construcción, cerrarlos, los compromisos que tengamos con autoridades, hacer el cierre de HCE, de salud, seguridad y ambiente, hacer el cierre financiero para saber cuánto finalmente costó el proyecto, tanto en la fase de PC como PCS, y hacer un cierre con el dueño. Y finalmente, pues hacer la transferencia de custodia con toda la documentación. Realmente cuando el dueño no sabe tanto de lo que estamos haciendo, él confía cuando hay un documento, cuando hay una certificación. Entonces es muy importante darle toda la documentación y el soporte para hacer los cierres respectivos. Y todo esto está en atención soportado por procesos transversales del negocio, atención de requerimientos externos, en la parte jurídica, en la parte de procesos financieros, costos y en la parte de talento humano. Aquí está mi segundo sketch que muestra el proceso de capitalización, haciendo un zoom en ese proceso que realmente no tiene mucha información en el texto, y gracias pues a un compañero de trabajo también, Nelson Hernández, que me ayudó a estructurarlo de manera simple porque es un poco más complejo. Los proyectos, vamos a seguirlos aquí en lo naranja, aquí en esta parte. Los proyectos tienen, digamos que tres grandes salidas, que son los activos entregables, los sobrantes, lo que sobró de los materiales y los equipos, y los repuestos. Bueno, lo que vamos a tomar aquí en el proceso de capitalización son los activos, y esos activos los vamos a someter a un proceso de capitalización. Y ese proceso de capitalización tiene unas normas que hay que aplicar, las normas contables y las organizacionales, pero todo bajo las normas IFRS. Y esto que se llama, no vamos a correr el proceso de capitalización hasta que no tengamos los documentos que digan que están listos para arrancar, listos para operar, listos para capitalizar. Para capitalizar es necesario recoger todos los costos directos, indirectos, tener una solicitud por parte del director de proyecto. Hombre, se puede capitalizar.
tener una lista de chequeo para ver si todo está listo, la información, y tener, muy importante, las memorias de cálculo del valor. Y solo así, miren qué importante esto de capitalizar, va a ir hacia nuestros estados financieros y aumentar el valor del negocio. Y no solamente eso, sino que también debemos hacer el registro en el sistema de información contable, hacer la marcación de los equipos físicamente que queden con el número de inventario, el valor del equipo a depreciar y la vida útil del equipo. Son dos informaciones importantes dentro de muchas de las que hay en el proceso de capitalización. Aquí es muy importante confiarle ese proceso de capitalización a personas idóneas que conozcan de los activos, de los procesos, de la parte técnica, pero que también hagan un fuerte vínculo con los procesos, con el personal de contabilidad. Y bueno, algunas responsabilidades claves para ya abordar la recta final de nuestra presentación. Gestionar la aprobación del alcance es una responsabilidad muy importante del director del proyecto durante el cierre. Gestionar el avalúo y la capitalización, como lo dijimos anteriormente. Gestionar el recibo de los inventarios de los activos productivos y no productivos. Asegurar el cierre de pendientes, generar los reportes de avance, presentarlos al patrocinador, gestionar los riesgos. Ustedes saben que la curva de riesgo es menor al final, pero tiene sus riesgos. El proceso de riesgos es muy importante continuarlos en el cierre. Gestionar el cumplimiento de los compromisos con las entidades financieras. Nos prestaron dinero y tenemos que cumplir con los compromisos que adquirimos, honrarlos. Gestionar el cumplimiento de las pruebas de desempeño cuando se trata de plantas industriales o las pruebas de aceptación. Otras responsabilidades claves del director de proyecto durante el cierre son gestionar el cierre de todas las facturas, realizar la gestión, que no se quede ninguna en ningún escritorio, realizar la gestión con seguros, asegurar la preservación de los activos. Algunos se deterioran, entonces hay que asegurar el dinero para continuar preservándolos, si no podemos ser acusados de detrimento patrimonial. Gestionar la enajenación de los sobrantes. Eso significa darle destino a ellos, gestionar y controlar la desmovilización y la reasignación en forma responsable del personal, atender los requerimientos de entes de control y otros interesados, gestionar el desmantelamiento de las instalaciones temporales. Hicimos campamentos, todo eso hay que desmantelarlo, hay que dejar las cosas tal y cual, asegurar la documentación formal de todos los procesos de cierre. Y otras consideraciones importantes son escoger en qué momento debemos anticipar la fase de cierre. Recuerden que esos procesos, esas fases se traslapan y no hay que esperar que una termine para que se arranque la otra. Entonces hay que determinar en qué momento debemos activar el cierre, revisar los pagos que se han realizado y si es necesario todos los cambios adicionales. Es aconsejable siempre que el cierre participe y se involucre personal que trabajó en el proyecto. Esto permite también aclarar y ratificar cosas que pueden haber en la parte de la calidad de la ejecución y también se debe elaborar el informe de terminación del proyecto. Es decir, la etapa del cierre amerita el máximo de dedicación y documentación. Algunas lecciones aprendidas del cierre de proyecto quiero compartirlas con ustedes. Las hemos recolectado con muchos miembros del equipo de los proyectos que hemos trabajado. Definir claramente el alcance del cierre, qué contempla y qué no. A veces hay que sacar del cierre la evaluación ex post, porque la evaluación ex post requiere de que haya una operación en determinado tiempo, 2, 3 años, y no vamos a esperar a que termine ese periodo para cerrar. Así que podemos excluir del alcance eso. Documentar correctamente todas las fases de los contratos, subcontratos, asegurar la certificación de todos los subsistemas y de los entregables, dejar la trazabilidad documental suficiente para la elaboración del informe final del proyecto. Esta diapositiva tiene en el fondo un casco de un espartano y no es casual, no es para adornarlo, es porque las lecciones aprendidas nos permiten no aprender como aprendían los espartanos. Los espartanos aprendían con dolor y murieron hace mucho tiempo en las batallas de las Termópilas. Entonces hoy debemos aprender con lecciones de otros, aprender sin dolor. Otras lecciones son hacer partícipe en el cierre al mismo personal que estuvo a cargo en el manejo del proyecto, motivarlos constantemente a mantener la energía del grupo,
Medir los resultados del proyecto en cuanto a contratos, subcontratos, compras, comportamientos de contratistas. Asegurar la continua interacción entre el dueño del proyecto. Siempre debemos hacer el cierre reportándolo en forma continua, no hacerlo solo y al final acercarnos, ¿no? El patrocinador tiene una labor muy importante y nos tiene que apoyar en el cierre, y es clave el papel porque él es el que le dice al usuario ya no más, ya tenemos que cerrar el proyecto y necesitamos el apoyo de Dios. Cerrar es una decisión administrativa y no técnica. Por eso en muchas ocasiones se escucha que los proyectos no se cierran, sino que se abandonan. Es decir, los toma la operación con algunos pendientes. Obviamente separamos algún aprovisionamiento presupuestal, pero finalmente la operación termina con algunas cosillas que no es conveniente esperar a terminarlas para que se cierre el proyecto. Y bueno, algunas conclusiones de nuestra charla. El cierre debe tratarse como un proyecto y requiere un líder dedicado. No necesariamente el director de proyecto, pero es un líder dedicado con un presupuesto y unos recursos dedicados también. El empleo de las buenas prácticas reduce incertidumbre y reduce también la dificultad del cierre. Por eso el PMBOK le dedica un proceso, y no en particular está solo, sino porque necesitamos que ese sea como el embudo, el que consolide todo y bien pensado esté, que repose en el área de gestión de la integración. El equipo del proyecto debe transformarse porque hay una mezcla de emociones a medida que transcurren la fase del proyecto y en especial del cierre. Es clave realizar el plan de transición del personal de manera responsable y dar apoyo especializado con su reasignación. Contratar una firma para que apoye, un headhunter para que ayude, para que asesore, una firma que ayude a hacer la transición laboral resulta de mucho valor. Realizar la gestión para proyectos grandes, me refiero. Realizar la gestión de sobrantes y excedentes, hacer la capitalización de recopilar las lecciones aprendidas, son algunas de las acciones importantes que se deben asegurar en el cierre del proyecto. Quiero concluir la presentación recordando cómo lo iniciamos. El libro de Génesis, como su nombre lo indica, planteó el origen del mundo y relata el origen del mundo, cómo Dios lo creó, cómo fue su proyecto, proyecto universal. Y termino con Génesis 2, 1, 3, que dice: así estuvieron terminados el cielo, la tierra y todo lo que hay en ellos. El séptimo día, Dios tuvo terminado su trabajo y descansó en ese día de todo lo que había hecho. Bendijo Dios el séptimo día y lo hizo santo, porque ese día descansó de sus trabajos después de toda la creación que había hecho. Y es lo que tenemos que hacer también como directores de proyectos. Al finalizar, celebrar, reconocerle al personal, porque habrán futuros proyectos y a lo mejor, muy seguramente, necesitaremos contar con ellos. Bien, con esto concluimos la parte de presentación. Abrimos la sesión. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado como yo disfruté preparar la charla. Y abrimos la sesión de preguntas a ustedes. Muchas gracias. Sí, buenas noches. Les habla Margarita Cuña, vicepresidente de membresía del capítulo Potencial Caribe. Y bueno, la gente está muy contenta, Alfonso, con la charla, lo han expresado en el chat. Y tengo unas preguntas que han hecho. Por lo menos Fernando Remolina pregunta: ¿qué libros, teorías o métodos sugieres para gestionar las personas en un proyecto? Bien, hay un libro que habla sobre, bueno, el primero es las habilidades blandas están representadas en un libro del PMI, específicamente en las competencias de dirección de proyectos, del director de proyectos, el marco de dirección del profesional de dirección de proyectos. Ese libro recoge todas las competencias que hay que tener, en especial las habilidades blandas. Hay un texto que habla sobre Human Skills de proyecto de Van Kilmer. Fernando, lo saludo, lo conozco. Voy a poner a disposición el título y la referencia bibliográfica
que para mí es precisamente escrito por un oriental, curiosamente. Y lo puedo referenciar a través del capítulo para que quede en las memorias también y que quede para consulta de todos. También están los libros de Ken Blanchard. Liderazgo situacional es uno muy importante que me parece que sirve como guía para manejar toda esta parte. Y hay uno en particular, Fernando, que a mí me gustó. En diciembre tuve oportunidad de leerlo, que se llama Inteligencia Emocional 2.0. Todo el mundo se puede molestar en el proyecto y salir de control, pero nosotros como directores de proyectos somos los llamados al orden. Entonces somos los que tenemos mayor responsabilidad en el control de nuestras emociones. Y dice, algo muy sencillo ahí es hacer un ejercicio para dejar que la emoción decante y pase a nuestro cerebro racional. Y de esa manera nosotros enfriar la sangre de la emoción que puede despertar una situación en particular. Entonces, esos son como los libros yo que recomendaría, el del PDMI, el marco de dirección para las competencias de director de proyecto. El segundo es el de Van Kilmer, que lo voy a dar la bibliografía completa, que se llama Humans Skills in Project Management. También lo puedo dar como referencia. Y el de Inteligencia Emocional 2.0. Se llama 2.0 porque después de que Daniel Goleman escribió su libro Inteligencia Emocional, él le hace un revamping, decirlo así, al concepto de inteligencia emocional, introduciendo nuevos conceptos. Ok. Continuamos con la segunda pregunta. Ingrid Villa nos dice, ¿en los contratos serían administrativas y legales por lo de la liquidación de contratos y quedar todo claro con el proveedor? Eso es. Bien, muchas gracias Ingrid por las preguntas. En el PMBOK anterior tenía la responsabilidad de determinar pues todas las adquisiciones. Sin embargo, ahora lo conectan con cerrar el proyecto fase. Y la salida que viene de planificar la gestión de las adquisiciones son todos los documentos de las adquisiciones que llegan para cerrar el proyecto fase. O sea que una parte vital es el departamento de adquisiciones o el área de adquisiciones. Los contratos, los subcontratos, las órdenes de compra deben ser rigurosamente examinadas. También hacer los acercamientos con el proveedor para cerrar cualquier conflicto, disputa. Es preferible un mal arreglo que una demanda, una buena demanda. Conciliar es muy importante. Entonces aquí el poder de conciliación casi que lo tiene el director de proyecto. Entonces se suele hacer, Ingrid, en los proyectos los famosos comités de conciliación, en donde, así como los comités de control de cambio, hay expertos técnicos, jurídicos, que avalan nuestras decisiones y estamos nosotros como directores de proyectos para empujar y para lograr negociación y para lograr un acuerdo. Entonces, sí, efectivamente se necesita el cierre legal, el cierre administrativo, el cierre financiero en la parte de contratos y el cierre de conflictos de claims específicamente. Un último comentario en esa pregunta, quizás me estoy extendiendo, pero en la extensión para la construcción, Ingrid, hay una parte muy especial sobre claims que fue reducida un poco ahora de la tercera edición a la actual de la construcción. En un área de conocimiento, ya no se convirtió en área de conocimiento, sino en un anexo que se llama gestión de reclamos. Es muy importante encontrar ahí esa información. Ok. Armando Díaz nos hace una pregunta pues también parecida. ¿Cómo se cierra un proyecto si un contratista demanda y se tiene que ir a un proceso de arbitraje que puede durar un año? Bueno, muy buena pregunta también. Muchas gracias. La forma de cerrar es uno agotar las instancias. Siempre en cada contrato hay unas cláusulas para la solución de controversias. Hay unas capas. Entonces, la primera fase, la de arreglo directo,
La segunda es la de nombrar podemos pactar nombrar un comité de arbitramiento en donde yo nombro un representante, la contraparte o el proveedor nombra uno y otro lo nombra la Cámara de Comercio y hay que pagarlo por ello. Entonces, uno, como hay que pagar por eso, uno trata de hacer el arreglo directo, porque eso nos cuesta a los dos. Y cuando ya se agota esa etapa y cuando nosotros vemos lo que hacemos, que se está dilatando y que se va a dilatar y que el asunto va a tomar más tiempo, por eso decíamos, es una decisión administrativa. Entonces hacemos una provisión, las buenas prácticas lo que hacen es hacer una provisión contable simulando el escenario más probable de dinero si perdiéramos el caso. Hacemos esa provisión y pasa al presupuesto de la organización como parte de los costos del proyecto. Si al final de los 2 años, etcétera, pues eso hace parte ya de los costos del presupuesto del negocio. Pero sí hay que cerrar y se deja como con una provisión, pero se hace una liquidación unilateral. Okay. Bueno, una cuarta pregunta, Clara Liliana Bertel nos pregunta, ¿podrías dar ejemplos de proyectos ejecutados de tu parte y cómo aplicas cada una de las partes de un cierre? Sí, se pueden hacer varios. Bueno, voy a citar el más sencillo. Hace poco las instalaciones de la refinería le hicimos un pequeño proyecto, pero casi que tuvo los inconvenientes de un gran proyecto que fue el mástil de la bandera. Estamos izando una bandera que nos enorgullece muchísimo como colombianos. No teníamos bandera y la tenemos. Entonces, montar eso, ese mástil, tiene 50 metros, creo que es de altura, y requiere de unas condiciones técnicas, requiere de unos manejos y un izaje particular de aterrizarlo. Y bueno, y ya ahora que finalizamos, pues hay que hacer el handover. Entonces, la entrega. ¿Quién va a hacerse cargo de izar la bandera, de hacerle el mantenimiento a la bandera, de bajar la bandera? Parece sencillo, pero alguien tiene que quedar con esa función en la operación. Entonces, un ejemplo muy sencillo es el handover. Se hace un documento, un acta, en donde nosotros en forma responsable entregamos instrucciones de cómo hacer cada cosa. Le decimos los fabricantes, la parte técnica, todo cómo fue fabricado y las memorias, entregamos todo y le queda a esa persona que se encarga en la operación de hacer el mantenimiento de la bandera. Eso es un ejemplo muy sencillo. Y el ejemplo más complejo es el del cierre del proyecto de ampliación de la refinería de Cartagena, que tiene muchísimos conflictos, muchísimos temas de arbitraje. Aquí, para cerrar el proyecto, fue clave, muy importante, cerrar la facturación. Y también fue clave solucionar las controversias. Y fue clave también hacer el cierre administrativo, escribir los libros blancos de todas las compras, las adquisiciones mayores que se hicieron. Y también, obviamente, hacer los arbitrajes de las demandas, hacer los recobros de las pólizas, de cosas que se nos dañaron. Entonces, en eso consiste el cierre, hacer un final ordenado y dejar todo para que cualquiera externo que venga pueda examinar y que quede tranquilo que se hizo un buen trabajo. Bueno, aunque ya cumplimos el tiempo de 9 de la noche, nos quedan 2 preguntitas que no quisiera pues dejarlas pasar. Fernando Remolina interviene nuevamente y nos dice, el PMBOK se enfoca principalmente en proyectos internos de una compañía, pero los que trabajamos en proyectos que son centros de utilidades para la compañía, el cierre del proyecto tiene algunas actividades extras o diferentes. ¿Cuál es tu opinión?
Sí, de acuerdo, Fernando. Mira, lo que se acostumbra es hacer varios project charters, ¿no? Cuando somos proveedores, contratistas, nosotros tenemos nuestro propio project charter, pero debemos conocer el project charter del negocio y debemos saber cuáles son los requisitos del cierre para ellos. Entonces, el cierre del proyecto del cliente es diferente del cierre de nuestro proyecto, porque el cierre de nuestro proyecto no termina con nuestra desmovilización del sitio, sino que llegamos a nuestra oficina a revisar toda la documentación, a recoger todas las lecciones aprendidas, a hacer nuestro reporte del proyecto y obviamente también ajustar los rendimientos que no nos fueron tan reales al momento de la ejecución, a actualizar los supuestos, y toca toda una labor al interior de la organización, pero de carácter muy similar, Fernando. A pesar de que es genérico, es aplicable, pero lo que tenemos que hacer es ser conscientes de que debe hacerse a dos bandas. O sea, la banda del cliente debe hacer su cierre. Nosotros necesitamos la garantía de que el cierre, que el proyecto ha cerrado por nuestra parte, porque él puede tener otras relaciones comerciales con otros proveedores. Y nosotros también hacer nuestro propio cierre, también con aguas arriba, porque nosotros tenemos proveedores también que así hayamos terminado el cierre con nuestro cliente, quedan pendientes unas facturas que debemos, unos almuerzos que debemos, y algunas utilidades también que quedan pendientes. Entonces, sí tienes razón, y lo dice muy bien el PMBOK, eso es de aplicación general, pero industrias específicas, sobre todo la que tú trabajas, eh, necesitan desarrollar sus propios estándares. Por eso es muy importante actualizar los activos de los procesos de la organización. Ok. Dos últimas preguntas de Roberto y Clara y con eso cerramos. Roberto nos dice, en tu experiencia en Latinoamérica, ¿cuál es tu percepción frente a los cierres de los proyectos? ¿Lo estamos haciendo bien o hay oportunidades que se puedan relacionar con nuestro contexto, idiosincrasia? Bueno, gracias por la pregunta. Realmente no lo estamos haciendo bien. Y una de las razones por las cuales no la estamos haciendo bien es porque quizás no hemos sabido concientizar de la importancia de este proceso a nuestro patrocinador. El patrocinador, cuando ya recibe el entregar principal, se preocupa porque sea operativo y porque empieza a generar beneficios. Y descuida demandas que pueden surgir un año, 2 años después, incluso demandas laborales que pueden surgir. Entonces, hay muchas oportunidades de mejora y esa fue una de las razones que me motivó a hacer esta charla. Okay. Última pregunta. Clara Liliana, muchas veces se confunde el cierre del proyecto con el cierre de la garantía. ¿Cómo se puede orientar al cliente para marcar esa diferencia y que se pueda cerrar el proyecto en el momento que corresponde? Bien. Clara, muchas gracias. El cierre de la garantía, entiendo, le llamas al cierre o a la terminación con las pólizas y todas estas cosas, que de hecho quedan vivas cierto tiempo. Pero no debe confundirse porque lo uno contiene al otro. Es decir, el cierre contempla el cierre de las garantías. El cierre es integral. Y ese es el espíritu que movió al equipo que trabajó en la sexta edición a dejar solo el cierre en el solitario en el grupo de cierre fácil. Porque es quien tiene que consolidar. Es como cuando salimos de casa y si hay 3 personas que tienen 3 llaves, no sabemos, no estamos seguros si realmente la puerta va a quedar segura. Si hay una sola llave y nosotros aseguramos de entrabar, de asegurar, de echarle seguro, hay menos probabilidad
hay menos vulnerabilidad. Entonces, es como echarle seguro a la casa. Entonces, para contestarte tu pregunta nuevamente, Clara, el uno contempla al otro. O sea, el cierre de las garantías hace parte de cerrar el proyecto. Y una cosa que preguntaste es cómo convencer al patrocinador. Eh, creo que mostrándole los riesgos de no cerrar. Mis primeras láminas muestran dramáticamente que no cerrar es una hemorragia. Y esa hemorragia, si no se controla, afecta los signos vitales de la organización. Con ejemplos concretos y de pronto citando casos de estudio, pueden ser de valor. Harold Kersner tiene un libro de casos de estudio en donde hay 2 o 3 que nos pueden ayudar para ilustrarle al patrocinador la importancia de un buen cierre. Ok, bueno, se nos acabó el tiempo, de pronto nos quedaron unas preguntas ahí pendientes. Queremos agradecerle a Alfonso por tan excelente charla, la verdad es que es muy interesante y lo han manifestado en el chat. Agradecerle también a los asistentes que nos acompañaron en esta Semana del Conocimiento, una iniciativa organizada por los 4 capítulos de Colombia, y la verdad es que nos quedamos satisfechos con esta iniciativa que nos dejó muy contentos con la excelente participación en todos los días. Empezamos bien y terminamos hoy bien con broche de oro, lo podemos decir. Al correo de cada uno de ustedes les va a llegar el código de PDU para cargar el PDU de cada charla a la que asistieron, y también les va a llegar el link para las memorias de las presentaciones y las grabaciones. Les agradecemos que contesten la encuesta de satisfacción que también les va a llegar, porque con ella pues vamos a tomar ahí las lecciones aprendidas, qué fue lo que estuvo bien, qué es lo que podemos mejorar. Entonces sí, pues les agradecemos que ese link de encuesta de satisfacción pues lo respondan en cuanto les llegue. A todos que tengan una excelente noche, que descansen, y muchas gracias en nombre de todos los capítulos de PMI en Colombia. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muy amables.